Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicología Desnuda. Hoy les quiero hablar de algo súper importante y es la muerte. Cómo tú, como yo, enfrento la muerte de un ser querido. Porque esto es un tema demasiado delicado, es un tema demasiado espiritual también de abordar o se puede abordar de varias maneras. Entonces hoy estoy aquí pues conversando con un amigo y yo le digo, wow, todas estas preguntas deberían estar grabadas porque sinceramente el proceso que yo he pasado, yo les cuento mi historia, el proceso que yo he pasado con la muerte de mi padre y el proceso que yo he pasado con la muerte de mis dos hermanos ha sido un proceso real para documentar y aquí se los voy a expresar con ciertas preguntas que mi amigo me va a hacer porque es muy importante entender este proceso de duelo, este proceso de pérdida, este proceso tan profundo y tan individual para cada ser humano. Entonces vamos a hacer aquí unas preguntitas y yo las voy a ir respondiendo conforme a mi experiencia y si a ti te sirve, te puede servir toda esta información, es para eso, este capítulo es para ti. Bueno, les voy a contar de pronto para contextualizarlos un poquito la historia. Yo siempre he tenido o tuve una muy buena relación con mi padre. Siempre fui muy allegada, éramos muy amigos, muy parceros. Entonces, ustedes no me van a creer, es algo místico porque yo ese día que él iba a morir, ese día yo me acuerdo haberlo llamado muchísimas veces al día porque sentía como si él me necesitara. Entonces yo llamándolo y no me contestaba, me parecía muy extraño que no me contestara porque él siempre me contestaba si sea en algún momento del transcurso del día. Yo ese día estaba viajando y como yo me entero de la noticia, me lo dice una enfermera y yo fui la primera de la casa en enterarme. Me lo dice una enfermera cuando me contesta el celular a eso de las 8 o 9 de la noche. Me contesta el celular una enfermera y me dice, no, te contestamos del hospital porque pues tu papá de verdad está súper mal. Entonces mi reacción inicial fue como tipo, uff, yo ya sabía, yo sentía que algo malo o algo no estaba bien. Y pues mi reacción inicial fue como de demasiada sorpresa, de demasiado dolor y de demasiada frustración de alguna manera porque yo sabía que él me necesitaba, pero yo estaba viajando y no podía estar como en ese momento presente en el proceso del accidente, porque él tuvo un accidente en moto y la moto era mi moto, yo se la había prestado. Entonces, bueno, ya sabrán que hubo como toda una involucración de parte mía en todo este proceso porque tuve mucho que ver con cositas, por ejemplo la moto, llamarla, que sea yo la primera en enterarme de esta situación tan difícil y pues yo no fui capaz como de hablar directamente con la enfermera porque yo me quedé muy en shock. Yo creo que me involucré muchísimo con mis amigos y mis familiares, o sea, es decir, yo fue más con mis amigos, porque yo creo que con mis familiares fue como yo fui la primera en enterarme, fue como explicarles y acompañarlas en el proceso, como yo tengo un papel importante dentro de la familia y es como la parte organizacional, como la parte también mental. Entonces me sentía que debía sostener a la familia. No sé si a ti en algún momento te ha pasado esta persona que me está escuchando. Yo sentía que debía sostener a la familia en ese momento, pero sentía también como, wow, ¿y quién me sostiene a mí? Porque yo quedé súper, si no sabía desempeñar bien mi papel dentro de mi familia o qué hacía yo. Entonces yo lo que hice fue aislarme de mi familia un poco para poder pensar, para poder tranquilizarme, para poder... Y mientras tanto, porque no fui capaz de ir al hospital a verlo literalmente como había quedado ni nada, yo lo quería recordar como yo siempre lo había recordado a él, como amigo, como pana, como la persona que me ha dado los mejores consejos de mi vida, como mi héroe, como la persona que siempre ha apoyado y siempre me ha apoyado. Entonces yo como que lo quería recordar así y no quise. Y yo creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado, no entrar a verlo al hospital. Mis otras hermanas y mis otros familiares sí se refugiaron en ir a verlo para poder, tú sabes, hacer toda la parte de papeleo y demás que hay que hacer cuando hay un accidente grave. Y
yo sí lo que hice fue refugiarme como en mis amigos, y refugiarme en mí misma, porque al final creo que yo siempre he sido como mi mejor amiga en el sentido de que yo me conozco emocionalmente o intento todos los días ser esa persona, ese lugar seguro para mí misma, ¿sí? Porque muchas veces hay personas, no sé, cuando yo hablo con algunas personas y compiten entre sí mismos o se hablan feo o tienen digamos, una mala relación consigo mismas, yo digo como que, wow, no sé cómo son capaces de hablarse así porque yo siempre he sido muy amable conmigo y me conozco o intento. Entonces intenté lo mejor que pude y yo creo que hice muy bien aislarme un poquito y estar con mis amigos, hablar del tema, pero sí me encerré un poquito, unos 2 días. Mientras me dieron la noticia, también me dieron la noticia por celular porque no había podido ir al lugar. Sí, las emociones más difíciles de controlar y de manejar en ese momento, creo que las emociones más difíciles son la tristeza. O sea, la tristeza porque me acuerdo haber llorado y llorado y llorado y llorado y llorado muchísimo. De las cosas que más he llorado es la muerte de mi papá. Creo que lloré muchísimo y fue difícil de controlar la tristeza porque también me acuerdo haber apagado todas las luces de mi cuarto. Bueno, yo estaba en un apartamento, vivía en un apartamento y apagué las luces de todo el apartamento. Eh, me guardé bajo las sábanas como un osito, como un osito de peluche. Literalmente yo me sentía así, como vulnerable, me sentía muy en la oscuridad y creo que era la tristeza. Y la tristeza fue como lo más difícil, inclusive me costaba trabajo de pronto levantarme a tomar agua o algo así. Así duré como 2 días, que yo dije, wow, qué complicado es llegar hasta este punto donde no rayé de pronto 100% la depresión, aunque yo le decía a una amiga anteriormente a que pasara la historia tan grave con mi papá de muerte, yo le decía, yo no estoy preparada para que alguno de mis padres se muera. Pues hablando en algún momento cuando tú hablas con tus amigos de cosas random o de cosas normales de la vida, entonces yo le decía, wow, no, yo no estoy preparada para que se muera alguno de mis papás. Y efectivamente creo que de las emociones más difíciles de controlar fue la tristeza, porque la tristeza te lleva a otras emociones oscuras, la rabia, la decepción, la frustración, el no poder hacer algo por esa persona, ¿cierto? Te sientes impotente, incapaz. Entonces, controlar la tristeza raya mucho en que las otras emociones no te controlen a ti y no te tengan tanto tiempo, porque al final tú eres el que te quedas viviendo. La otra persona pues ya pasó a otro plano y tú te quedas en este plano intentando controlar tu vida y que pueda parecer y seguir siendo lo más normal posible. Aunque siento que esa es una de las experiencias que marca más fuerte en las emociones. Pero lo importante es controlar. Yo creo que la emoción más difícil es la tristeza. Sí, hubo un momento con mi papá. Hubieron varios momentos de por sí con mi papá, y las personas que lo conocieron saben que éramos muy cercanos y que mi papá era una persona muy alegre, muy filósofo, muy inteligente, muy estudiado, muy letrado. Entonces hubo un momento que he recordado durante todo este proceso, o cuando de por sí me siento triste, o el día en que falleció y esa semana fue tan oscura. Recuerdo que hablamos de la muerte. Entonces él me decía qué pensaba de la muerte, y él me decía que pues era pasar a otro plano, obviamente que tenía muchísimo miedo en morir si en algún momento pues falleciera, porque él era un ser muy protector, entonces que nos dejaría muy solitos. Él le daba mucho temor eso, dejarnos solos. Entonces ese momento en el cual yo hablé con mi papá de la muerte me ha sostenido el poderlo recordar, el poder sobrellevar su muerte, porque al poder hablarlo con él de lo que él pensaba de la muerte, de lo que él quería también después de fallecer, entonces él me decía, como por ejemplo me dijo, yo quiero estar en ese cementerio específicamente si llego a fallecer. Cuiden a su mamá muchísimo, quiéranla mucho, abrácenla mucho,
escúchenla mucho, sean una familia muy unida, porque pues si hay algo que nos inculcaron nuestros padres, todos nuestros hermanos, fue estén unidos, porque una varita sola se rompe, pero pon 8 varitas, pon 10 varitas juntas e inténtala romper y verás que no se rompe, así de fácil. Entonces creo que esas memorias que yo tuve con mi padre han hecho que este proceso del que no esté él sea pues mucho más llevadero. Sí, creo que ya antes había fallecido unos hermanos y la relación que tú tienes con tus hermanos, aunque es dolorosa perder a cualquier familiar, a cualquier ser humano, creo que entre más cercano sea, pues es más difícil sobrellevar este dolor o entenderlo, entender la muerte. Pero yo entendí la muerte y cambió mi perspectiva en el sentido de que efectivamente pasamos a otra realidad y a otro plano. Y no necesariamente feliz o infeliz o emocional o no emocional, más creo yo de la muerte, que es que pases a otro plano y ya dejas todo eso, todas esas emociones, todos esos sentimientos, todos esos dolores, todas esas vivencias y las transformas a otro plano donde posiblemente, por eso yo creo en varias teorías, posiblemente vuelvas a este mundo o vayas a otro mundo y, y tu alma que si es eterna o tu energía que si es eterna va a quedar haciendo lo que tiene que hacer en los diferentes planos de vida. En este caso, la energía de mi papá ha quedado en nuestros corazones, ha quedado en nuestras mentes y ha hecho que muchos impulsos, por ejemplo, familiares, se hagan realidad. Y a pesar de que él no esté en este plano, su energía ha podido quedar en cada una de nosotras y cada uno de nosotros, porque efectivamente esa pérdida ha hecho que la familia esté muchísimo más unida. Mis hermanas vivían en otros países, inclusive se vinieron a vivir con nosotros. Eh, muchas cosas mejoraron para bien y cambiaron. ¿Por qué? Porque la energía que él dejó sigue existiendo en este plano, pero él como tal, ¿cierto? Como ser va a estar en el plano que tenga que pertenecer pues a esta vida, ¿no? Yo creo en eso, creo que pasamos a otro plano, pero que aún así la energía lo que tenga que hacer tu energía igual seguirá existiendo, que es lo que queda en cada uno de tus familiares o de las personas que ya fallecieron. En este caso puntual, sí, opino que mi papá para nosotros dejó una huella muy imborrable y que la muerte de verdad se percibe dependiendo de qué tan cercano es para ti y no necesariamente que compartas todo el tiempo con esa persona, porque te puede doler mucho que, por ejemplo, un padre fallezca y estés lejos de él, pero aún así la cercanía de lo que viviste con él es lo que realmente las memorias son lo que quedan y esas memorias son energía que permanece y va a permanecer siempre. Y eso es lo que yo pues opino de la muerte. La lección más importante que yo haya podido aprender de esta pérdida es la unión, es pasa tiempo, perdona lo que tengas que perdonar, vive lo que tengas que vivir con estas personas que son importantes para ti. No sea que después que no las tengas, si digas, wow, no hice esto, wow, no les dije esto, wow, no perdoné esto, no hablé de esto, no fui capaz de llegar a un acuerdo y de esa forma después quieras resarcir como este daño de no poder hacerlo, que por sí te lo haces tú en tu vida, por no haberlo perdonado, por no haberlo hablado, por no haberlo sentido cercano. Entonces yo creo que la lección más importante es cuadra esos pendientes que tienes con todas las personas que para ti son importantes y que pienses en esto. Y si se muere, y si no está en este plano, y yo, ¿qué le voy a decir ya cuando ya no esté? Entonces creo que la lección más importante es hacer y decir y participar en eso que estás guardadito ahí, que lo tienes guardadito y que no lo has podido hablar, no lo has podido conversar con tu ser querido. Y piensa en esto, si yo me llevo a morir, entonces él va a quedar
con ese sinsabor o con esas ganas de preguntármelo y ya voy a estar en otro plano. O si él llegara a fallecer, yo ya no voy a poder decirle lo que yo alguna vez quise decirle, y el mejor tiempo para poder hablarlo y para poder decirlo es ahora, porque la muerte llega de imprevisto, la muerte llega sin avisar, la muerte llega muchas veces, creemos y sabemos que nos vamos a morir, pero la muerte llega así, de sopetón, que es lo que nos pasó con mi padre en este caso puntual. La muerte les llegó así, súper rápido y súper imprevisto, y aunque cada uno sentíamos lo que sentíamos con él, si algo o alguien le quedó por decir algo para él, nunca se lo pudo decir porque pues ya no está. Entonces la lección más importante es: habla eso, di eso, sana eso que tú tienes con ese pendiente, con esa persona, porque si ya no llegara a estar en este plano, ¿qué le dirías? Esa sería como la lección más importante. ¿Cómo mantengo viva la memoria de mi padre en mi vida cotidiana? Como para ser coherentes con este proceso que estoy diciendo, y es la mejor forma en el caso de mi papá, porque yo no me quedé con nada. Es decir, yo siempre pude ser, decir y hacer cosas con mi padre. Por lo tanto, no me quedé con ningún sinsabor de no haberle dicho nada, de no hacer tal cosa por él, porque siento que la di toda. Creo que la di toda, y por esa razón también estoy muy, muy tranquila del poder haber conversado con él, de poder escucharlo, de poder entenderlo, de poder acompañarlo, de vivir tantos procesos, de vivir tantas vidas en esta vida con un ser tan maravilloso como lo fue mi padre. Y cómo lo conservo diariamente en sus memorias es efectivamente eso. Creo que él me dejó un legado a mí, y pues yo creo que algunas de mis hermanas también lo sienten, y es el cuidado de la familia, el poder mantenerla, seguir manteniéndola unida, porque siento que tengo un talento que fue heredado también por él y también, digamos, escrito por él sobre mí, y es como esto, como mantén a tu familia unida, como que si somos más fuertes. Entonces esto me ha permitido que día con día, cuando yo veo que algunas de mis familiares está flaqueando en quererse ir, por ejemplo, en querer pelear, porque tú sabes que el manejo con las familias no es fácil. Todas las familias tenemos nuestra historia, nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos. Entonces, cuando vienen estos desacuerdos y estas cosas difíciles, yo intento estar para la familia, ser ese conector que se necesita, y eso fue lo que me transmitió mi padre, ser ese conector que va a hacer que tu familia no se aleje, ser ese conector que va a hacer que escuches. Sí puedes escuchar a los demás, porque mi profesión es escuchar, pero créeme que yo atiendo muchísimo más, o tiendo a escuchar muchísimo más a mi familia, de entender sus necesidades para poder ser ese conector que no desuna, sino que una. Y que si tenemos desacuerdos, como cualquier otra familia, podamos sorfearlos de la mejor manera. Entonces creo que es un legado muy importante que me dejó mi padre, que yo lo atesoré en mi corazón y que todavía lo llevo, todavía lo estoy manejando y lo manejo día con día. ¿Qué consejos te doy o qué palabras de aliento más que consejos? Creo que primero que todo te acompaño en tu dolor, porque yo también lo viví. O sea, creo que aún me cuesta un poquito hablar, un poquito, un bastante, hablar de la muerte de mi padre. Hace poquito una amiga me lo mencionaba y me dijo: oye, tú deberías hacer un capítulo conforme a la muerte. Yo dije: sí, voy a hacer el capítulo, pero recordándolo, y aquí delante de todos ustedes con este capítulo, es muy difícil. Entonces lo primero que yo te diría es: te acompaño en tu dolor. Creo que muchas personas, o aunque tú no creas, las personas sí sienten la muerte como wow, como en esa comprensión, porque, y sobre todo las personas que ya lo hemos pasado. Entonces, primero, en que entiendas que todos lo entendemos, que así sea la persona menos grata para ti, que no te caiga bien, va a entender tu dolor, porque todos hemos pasado, o las personas que hemos pasado con esta pérdida tan grande,
nos sentimos muy identificados y abrimos nuestro corazón, así sea un enemigo, un amigo, un conocido, un me cae bien, un me cae mal. Todas las personas entendemos ese dolor tan grande que estás pasando. Primero eso. Segundo, el consejo es lo que yo, y para ser coherente, lo que yo te decía, tómate tu tiempo, esto te ayuda a conocerte, esto te ayuda a conocerte un poco más, ¿no? Y si estás en el camino del autodescubrimiento, aún más, pero si no, por lo menos te inicia a un camino de autoexploración. Es como vas a poder ver la esencia del ser humano, que es el nacimiento y la muerte. Entonces vas a poder entender que existe algo más a nivel mental o a nivel espiritual que te sobrepasa. Entonces creo que también si ya hiciste una iniciación, esto te va a ayudar a expandirte. Y si estás iniciando apenas en el camino del autodescubrimiento, esto te va a dar demasiadas herramientas para que puedas entender muchísimo más la parte mental y espiritual de ti. Entonces creo que el mayor consejo es céntrate en ti, en lo que tú puedas sentir, en lo que tú puedas vivir, en lo que tú puedas recordar también de esa persona, pero más de cómo lo estás viviendo y de cómo puedes integrar esa realidad sin que te salga a lo que yo decía, sin que te salga de las manos tus emociones, la tristeza, y que la tristeza traiga con eso un abanico de emociones súper grandes que posiblemente te puedas después ver identificado con alguna de esas emociones y quedarte ahí, como lo es la depresión, como lo es la ansiedad, como lo es el no saber hacer, no, ¿qué hago sin esta persona? Entonces es como importante entender y conocer. Creo que conocerte es el primer camino para poder sobrellevar esta vida que al final es tuya y que aunque se acabó otra vida, la más importante es la que tú manejas contigo mismo y cómo puedes integrar esos recuerdos y ese conocimiento de otras personas a ti, a tu historia y cómo puedes continuar después ese proceso. Entonces creo que es importante hacer ese tipo de preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo sin esta persona? ¿Y qué tengo que hacer para poder continuar? Sí, este capítulo me gusta mucho por eso y me siento súper identificada por una historia que yo les quería contar de hace rato. Todas las personas que me están escuchando y que posiblemente me siguen de otros capítulos o me siguen de las redes o de otros lugares, inclusive para mis mismos familiares que también siguen todo mi proceso. Y es que yo sí he hablado con mi familia de la muerte, no solamente de mi muerte. Yo hice un ritual después de que falleció mi padre, me dio, digamos, el incentivo de decir, wow, debería hablar con cada una de las personas que amo, que realmente amo, que son mis familiares, que siempre han estado conmigo, que están en la mayor parte del tiempo en mi celular, en mi vida, en mi comida. Y es de la muerte. Deberíamos hablar de qué les gustaría, pero entonces lo hice algo así como súper especial. Los invité un día, fue en diciembre, tal vez hace 2 años, y compré algo que me impactó mucho de la muerte de mi papá fue que le llevaron muchísimas flores. Y bueno, ustedes saben que pues para los muertos, pues flores. Pero yo dije, wow, ¿por qué estas flores no se las dieron en vida? ¿O por qué no se las dimos en vida? Entonces eso me quedó resonando y me quedó palpitando en mi corazón. Que yo dije, voy a hacer un ritual con mi familia, donde les pueda regalar flores en vida y les pueda decir cuánto los amo, qué pienso de ellos, qué pienso de cada uno. Entonces lo que hice fue, compré muchísimas flores rojas, y la mecánica o digamos, la mecánica de la actividad, del ritual, era que cada uno sacara una rosa o rosas y le dijera, por ejemplo, a mi mamá, a mi hermana, a las personas que estaban cercanas ese día, le dijera qué pensaba de la persona, ¿sí? Le regalara la rosa y le dijera qué te gustaría que te hiciéramos en caso de que llegaras a fallecer inesperadamente. Eso lo hice hace más o menos como 2 años, un ritual súper hermoso. Entonces, claro, fue tipo sacar la rosa, imagínate, o sea, imagíname también
sacar la rosa o varias rosas y entregárselas a mi hermana, entregárselas a mi mamá, entregárselas a mi hijo, entregárselas a la, ¿sabes? A las personas que más quiero y con las cuales comparto. Entonces, digamos, se la entregué y le dije, bueno, lo que pensaba, que los amaba, que mejor dicho, todas las cosas que, si habían cosas por ahí en el aire que les quisiéramos decir, cada uno hizo el ejercicio y cada uno también de regreso hizo el ejercicio de poder decir, no, a mí me gustaría que me cremaran, a mí me gustaría que me enterraran y en esa tierra construyeran un arbolito, sembraran algo, a mí me gustaría. Entonces cada uno dijo la forma que le gustaría morir después de la muerte, que les gustaría cómo actuaran nuestros familiares. Entonces sí he hablado con mi familia, inclusive en ese ritual. Lo pienso hacer cada cierto tiempo porque creo que eso es algo muy hermoso. Inclusive me gustaría poder hacer para las familias de pronto un libro de iniciación de cómo conservar, después de tanto tiempo que he conservado a mi familia, cómo conservar una familia unida, feliz, tranquila. Y esto de hablar de la muerte hace parte de ese conservar y de esa unión que debe ser la familia. Y última pregunta ya para terminar. ¿Te resultó útil hablar sobre tu padre o compartir tu historia con las personas y con nosotros? Bueno, esto, pues primero muchísimas gracias por estar ahí detrás, por preguntarme esto, porque yo le dije, vamos a hacerlo, pero yo creía que yo solita no era capaz de seguir una línea, porque siento que todavía, mírenme aquí, ya voy a llorar. Creo que todavía me afecta muchísimo el poder hablar de mi padre. Creo que ha sido de las experiencias más difíciles y también de mayor conocimiento, de mayor autodescubrimiento, porque creo que la persona más sensible o la cual tocaría mi fibra sí sería mi padre, por lo que me ha acompañado tanto tiempo. Hemos vivido tantas historias o vivimos tantísimas historias. Entonces yo dije, me pongo a hacer un capítulo de la muerte, vengo a tocar un tema tan delicado como es la muerte de mi padre y yo creo que no voy a ser capaz de continuar un hilo. Y creo que este capítulo de verdad fue muy asombroso. También me sirvió un poquito de terapia. Las personas que vienen a veces a mi podcast me dicen, wow, Rita, me gusta. Y a podcast que tengo con Viral Video, me gusta tu espacio porque siento que es un espacio de terapia. Y efectivamente también me sentí ahorita así. Creo que ha sido un catalizador el poder hablar con ustedes y expresarles mis sentimientos conforme a la muerte de mi padre. Si tú estás pasando por una situación similar o ya pasaste o la estás viviendo en este momento o en un futuro, las personas que la van a vivir, este capítulo creo que es para todas estas personitas que ya hemos pasado por ese grande proceso y por esa grande catarsis de poder sobrellevar una persona o una muerte de una persona que estaba en tu vida y que ya no está. Y para mí ha sido un capítulo hermoso, importantísimo. Y gracias a todas estas redes sociales que nos hacen eso, nos hacen esta maravilla de podernos expresar como sea, de podernos conectar por medio de un celular, de un computador, por medio de esta escucha. Yo creo que es impresionante, de verdad que este proceso de poder expresarte como quieras, porque pues no siento que haya un espacio como intranquilo o inseguro, sino que me expresé conforme a lo que verdaderamente sentía. Creo que ha sido un espacio maravilloso y catalizador para mi proceso y creo que necesitaba pasar y quedar documentado esta historia tan difícil, pero a la vez linda de mi proceso de vida. Entonces agradecerle a todas las personas que nos escucharon hasta aquí. Los quiero mucho. Muchas gracias por conectarse conmigo y ahorita poder escucharme hasta el final y pues realmente abrí mi corazón para que puedas entender que todo lo que nos pasa en esta vida simplemente es eso, algo que nos pasa, que nos trasciende, que hace parte de nosotros y de nuestro proceso de vida, de nuestra historia
y que cada vez que lo expreses, que tengas la oportunidad como yo de expresártelo a alguien, de que alguien te escuche, un amigo, una amiga, un vecino, una vecina, siempre hay alguien, un familiar, siempre hay alguien que te escucha. En este caso, todos ustedes me escucharon. En este caso, la persona que está detrás del micrófono, mi amiguito precioso y hermoso, que me está escuchando también, para mí ha sido de verdad un espacio súper seguro y súper chévere de poderlo comunicar. Entonces, creo que se cumplió el objetivo. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo capítulo.